La lluvia siempre es bien recibida por los agricultores, por los regantes, pero tras un invierno cálido y seco, el mes de marzo nos ha dejado bastante lluvia en la comarca de la Vega Baja y no ha sido todo lo bien recibida porque ha sido muchos días lloviendo. Hoy queremos conocer lo que opinan los responsables de los principales sindicatos, asociaciones y organizaciones agrarias de nuestra comarca y de nuestra provincia. Vamos a hablar precisamente de la cara buena y de la cara menos buena de esta lluvia que incluso este día nos está acompañando. En una comarca como la Vega Baja, en la que el agua es un bien preciado pero escaso, la lluvia se convierte en la mejor aliada para el regadío, especialmente en tiempos de sequía. Los cielos encapotados y la lluvia constante pero suave de estos pasados días de marzo ha permitido que las reservas de los embalses ubicados en la cuenca del Segura hayan registrado un mínimo, aunque aceptable, incremento. Las organizaciones agrarias valoran como muy positiva la lluvia para el campo de la Vega Baja por varios motivos. Sin embargo, como señala el refranero español, nunca llueve a gusto de todos. Pues hemos elegido un día de lluvia para hablar de eso precisamente, de la lluvia, de las dos caras de estas lluvias del mes de marzo y en un día lluvioso, como ha continuado al comienzo de este mes de abril. Y queremos hablar de ello con el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. Buenos días. Hola, buenos días. Esta lluvia tiene eso, una cara buena y una cara mala. Vamos a hablar primero de la buena. ¿En qué medida esta lluvia que ha caído, casi 200 litros en algunos puntos de la comarca, que puede suponer un 15% del riego de temporada, en qué medida es beneficiosa? Vamos a empezar precisamente por lo bueno de la lluvia. Pues estábamos atravesando un periodo seco. El otoño fue muy seco, el invierno también, y lo que nos estaban diciendo desde la Confederación, ya amenazando con restricciones del riego, y de pronto llega el mes de marzo y empieza a llover, y a llover, y a llover, una lluvia muy fina, muy pausada, calando el suelo, sin arrastres, y cambia el panorama completamente. La lluvia que nos ha caído yo la definía hace unos días como una bendición del cielo, porque es así. Recarga acuíferos, satura el suelo de agua para el inicio de la primavera, como las brotaciones. Yo creo que el balance es muy bueno. Hay que esperar qué pasa, porque ya se está pasando un poquito de agua. Hemos tenido el mes de marzo más lluvioso desde hace muchísimos años, desde que existen registros. Hay que ver qué pasa en los próximos días. Yo creo que ya queremos sol y que cambie un poquito, que deje de llover. Ahora hablamos de la cara oculta, o la cara mala, mejor dicho, de la lluvia, pero esa lluvia que llegaba a comienzos de marzo, como decías, sí, la segunda semana prácticamente, era esperada y se suponía de antemano que iba a aliviar, no se esperaba que fuese tan prolongada, con lo cual la recibisteis muy bien. Era muy deseada porque estábamos en un momento crítico con los embalses bajando y con necesidad de regar y con una perspectiva para esta primavera-verano realmente complicada. Y se recibió muy bien, claro que se recibió bien. Dice el refrán como agua de mayo, pero en este caso era mejor como agua de marzo, para empezar el nuevo ciclo de primavera-verano, el nuevo ciclo de floración de los frutales, el cambio de ciclo en la hortaliza para pasar a plantarlas de verano, y en general ha sido la lluvia muy buena. No podemos decir otra cosa. ¿En qué medida, José Vicente, ha afectado al alivio hídrico, alivio hídrico a los embalses que pueden beneficiar también a nuestra comarca? No se han recuperado quizá todo lo que se debía, porque es una zona con déficit hídrico, pero ha sido importante el embalse que se ha acumulado. ¿Y en qué medida eso también un poco alivia las demandas que hacéis de cara a la exigencia, a la petición de que el trasvase Tajo Segura se mantenga? Tenemos que diferenciar en este aspecto entre lo que es sequía coyuntural y sequía estructural. Aquí teníamos hasta principios de marzo la doble, la estructural y la coyuntural. Con la lluvia, la coyuntural, la del momento, se alivia
evitamos 1 o 2 riegos que se van a evitar, pero la estructural no. La estructural se alivia si tenemos transferencias de otras comarcas, de otras regiones de España, mediante el trasvase. El momento era muy crítico porque los embalses iban en caída, y eso en primavera y de cara al verano es una situación muy preocupante, muy peligrosa. Con esta lluvia, los embalses del Segura han recogido ya del orden de los 50 y pico hectómetros, han cambiado la tendencia y empiezan a recuperarse. Y lo mejor de todo es que, como ha sido una lluvia no torrencial, sino muy suave, muy fina, con esos 200 litros, que hay algunos sitios que han sido 400, durante casi 20 días, pues el suelo está empapado, los acuíferos se están recuperando, y este cambio de tendencia de los embalses de empezar a acumular, pues no es una cosa de un día o de un chaparrón, sino que en los próximos meses van a ir subiendo y se van a ir recuperando. Entonces, por ahí creo que el año hidrológico se va a terminar con normalidad, se van a poder atender las demandas de riego de la comarca sin mayor problema. Y otra cosa es la decisión que tome el gobierno sobre los caudales ecológicos del Tajo, que eso sí que nos va a condicionar no tanto para este año, sino para el futuro. Ese es el rompecabezas que tenemos ahora, que nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo la decisión, que creo que va a ser inmediata. Claro, por eso precisamente quería yo preguntar, que esto coincide con esa decisión del Ministerio de Transición Ecológica de ir recortando los caudales. Desde Saja habéis hecho una petición personal al presidente Puig para que medie, para que interceda y, bueno, de alguna forma se pueda poner freno a esa decisión del Ministerio que recorte, porque ahora hay agua, pero dentro de unos meses no va a haber, y es necesaria esa agua para regar en el futuro. Pues aunque parezca un contrasentido, en estos días de lluvia nos jugamos el futuro del agua de los próximos años, del próximo lustro como mínimo, si no más. La decisión, mejor dicho, que se tome sobre los caudales ecológicos del Tajo, pues nos va a condicionar la vida en los próximos años. Y eso es algo que, como he dicho antes, nos preocupa muchísimo, que estamos trabajando en la medida que podemos para intentar inculcar un razonamiento lógico al Ministerio y a los responsables que tienen que tomar esa decisión. Ya hay alguna decisión tomada, porque el incremento de los caudales ecológicos era una pretensión del Ministerio, del MITECO, prácticamente para toda España. Ya se ha pronunciado el Ministerio en el Ebro, en el Duero, en el Guadalquivir y en el Tajo Bajo de Talavera hacia Portugal, y se van a mantener los actuales caudales ecológicos, no va a haber incremento. Quiere decirse que en esas regiones, en esas áreas, no hay disminución del agua para el riego agrícola. Nos queda la incertidumbre de qué va a pasar con el Tajo. En las alegaciones que se formularon, se justificaba adecuadamente que no había necesidad técnica de incrementar esos caudales para conseguir la buena calidad ambiental del río en ese tramo. Pero falta la decisión, que tristemente es más política que técnica o ambiental. Es una decisión política que no tiene justificación ambiental lo que quieren hacer, pero que si la toman al final, pues nos va a fastidiar un poco la vida. De hecho, hay una campaña actualmente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, resaltando los 43 años que tiene el trasvase y el beneficio que supone. Es esencial, como dice la campaña, para el Levante español y para esta comarca nuestra también. El agua para todo y para todos y para todo. Trata de concienciar de la importancia del recurso, del agua y de los trasvases para nuestra comarca. En nuestra comarca y no solo nuestra comarca, sino que de Almería hasta la mitad de la provincia de Alicante, dependemos de las aportaciones de agua de otras regiones, porque el nivel de desarrollo social, económico, ambiental, agrícola que hay aquí no se puede mantener con las aportaciones que tenemos de nuestros ríos y de nuestros acuíferos. Es así. En Alicante
y es una anécdota, solo nace un río en la provincia de Alicante, que es el Serpi, que nace en la zona de Alcoy. Y encima de todo va a regar tierras valencianas. No tenemos nada, pues, para que veas tú la importancia que tiene en Alicante el que lleguen aportaciones de otros ríos, de otras cuencas. En las Sajas hemos sacado un eslogan y un cartel que dice que sin trasvases no aguantaremos. No, la huerta de Europa necesita de los trasvases para poder seguir funcionando y creando riqueza y dando seguridad alimentaria. Pues volvamos al presente, a esta lluvia que también en este momento nos acompaña, y entremos en la cara menos buena de esta lluvia. ¿Qué daños está causando ya esta prolongada lluvia? Pues ya empieza a hartar un poquito la lluvia esta. Y que lo diga un hombre de secano como yo, tiene su gracia, pero en fin, no pensaba yo que iba a decir que me iba a hartar un poco de agua, de lluvia. Pero en fin, lo cierto es que tantos días de lluvia, hay demasiada humedad en el ambiente, las hortalizas, las lechugas, por ejemplo, están teniendo muchos problemas ya de botritis, de podredumbre, los invernaderos del Pilar y de Elche necesitan ventilación, necesitan un sol para evitar también la podredumbre de flores. Los mismos cítricos que están empezando la floración ahora, si no viene tiempo seco, sol, esa floración no va a poder salir adelante, se va a podrir la flor. Hace falta un poquito, que cambie un poco el tiempo, hay suficiente humedad en el suelo, aire y sol para que los cultivos se puedan desarrollar en condiciones normales. ¿Cuáles han sido los más afectados? Quizá la col, el brócoli. Las lechugas quizás sea de lo que más ha afectado. En el campo de Cartagena están desesperados porque se están pudriendo las lechugas, se están reventando. La coliflor y el brócoli son muy duras, ese cultivo aguanta mucho, pero lógicamente ya con muchos días, pues sí, al final se estropean. A los frutales, que aquí en la comarca no hay mucho, hay poco en la comarca frutal, también le está afectando mucho, ¿eh? El desarrollo de las flores en esta primera fase de cuajado, esta humedad es fatal para ellos. ¿Y al mal resultado de la campaña de cítricos también afecta de alguna forma esta situación? Pues no sé si el viento quizá también puede hacer daño en algún tipo de... La humedad, la naranja está siendo una catástrofe este año. Está siendo caótica, se ha perdido muchísima naranja y ahora la naranja sobremadura y tanta humedad se va a podrir. Se va a podrir. Hay mucha gente que dice que este año destina naranja al suelo, que no la va a poder sacar y va a ir al suelo. Y va a ser un final de campaña en naranja, pues como ha ido que ha sido la campaña, caótico. Es lamentable lo que ha pasado este año con la naranja. Ayer hubo una comparecencia de los supermercados en las Cortes Valencianas para analizar el problema de los cítricos y plantean que hay que cambiar el chip, hay que cambiar muchas cosas en la naranja porque estamos perdiendo cuota de consumo, cuota de mercado, y lo que era una fruta estrella se está convirtiendo en una fruta de segunda categoría y eso no puede ser. Y la humedad de este año pues viene a darle el estocazo final. Sí, en algunos puntos de la comarca se está viendo en el suelo. Sí. Hay mucha naranja en el suelo porque no se puede sacar, no se puede vender. Están llegando a Europa naranjas de Túnez, de Marruecos, de Egipto, de Turquía, a precios muy baratos, y la naranja española se está quedando en los árboles y después al suelo. ¿Y el daño que está produciendo esta lluvia, de alguna forma está cubierto por alguna modalidad de seguro? Pues eso va por sectores, por productos. La naranja sí que tiene el que dentro de las posibilidades de asegurar los daños por exceso de humedad o por viento están incluidos. La tasa de aseguramiento en hortalizas es muy baja. Yo creo que los que tienen problemas con la lechuga la van a perder porque se asegura nada, un 2, un 5, un 4%, una cantidad irrisoria. Entonces, sí, va a haber problemas. Quizá la época más crítica para los seguros es ahora, en primavera, porque prácticamente han terminado ya los periodos de cobertura casi en todo y no se ha empezado la nueva campaña. Porque ahora, por ejemplo, un naranjo no lo puedes tener asegurado, las flores no se pueden asegurar, tiene que estar ya el fruto cuajado
A partir de mitad de junio es cuando realmente empieza la cobertura. Pero en estos 2 meses que van de abril y mayo tenemos un momento muy crítico para la cobertura del seguro. En otros frutales, como puede ser el almendro, pues si haces un seguro de producción sí que te lo cubre, pero el de pedrisco, por ejemplo, hasta que no está un poco más desarrollado no te lo cubre. En la primavera quizás sea el momento más crítico para los seguros, de menos cobertura. Esta lluvia y esta bajada de temperatura con la que hemos comenzado el mes de abril va a afectar a la brotación de nuevos cultivos, porque también el frío ha entrado de golpe después de unos días de temperaturas agradables, un pronunciado descenso de las temperaturas, y también puede hacer mella eso en los cultivos. Pues estamos en la Vega Baja, en la zona costera del litoral, digamos, o próxima al litoral. Estamos en una isla que nos vamos a librar este año de una auténtica catástrofe. Ayer yo tuve ocasión de hablar con compañeros de Villena, del interior, hasta de gente de Utiel Requena, gente de Granada, y hay una catástrofe total y absoluta. Yo creo que se ha helado el 90-95% de la almendra de España. Y los frutales, salvándose la zona de Murcia, que es más cálida, pero los frutales de Aragón, de Lérida, de Cataluña, está todo perdido. Ha sido una catástrofe total y absoluta. Pero es que hasta en Valencia, un compañero de Valencia me pasaba fotos de sus naranjos con las brotaciones jóvenes muertas por las rachas de viento que han congelado esos naranjos. El caqui, por ejemplo, que estaban brotando, se va a perder la producción de caqui mayoritariamente. Va a ser un año muy, muy complicado para la agricultura española, muy, muy complicado. El que dicen que mal de uno, ganancia de otro, pero ese refrán hay que desterrarlo, porque el mal siempre es mal y no es ganancia de nadie. Al final hay que ver la rentabilidad y el beneficio de la sociedad en general. Este año no sé qué va a pasar con la fruta de verano, pero va a estar muy complicado poder abastecer la demanda de fruta de verano. Con lo cual, los precios, claro, los precios van a subir y al consumidor eso lo va a sentir, porque no sé, salvando las primeras frutas que van a empezar a recogerse a final de abril, la zona desde Fortuna a Vanilla alguna, ya te sube a Cieza, a Barán, salvando eso, no ha quedado una ciruela, un melocotón, una pera, una nectarina, es prácticamente en toda España, porque se han tenido temperaturas de 5 o 6 grados bajo cero. Yo ayer hablaba en una entrevista de 2,5, pero realmente los registros han estado sobre 5 o 6 bajo cero durante horas y con viento, y eso es criminal, eso lo destruye todo. Pues eso no se puede evitar. Vosotros salíais el pasado 20 de marzo a las calles en Madrid exigiendo ayudas. ¿Hay alguna respuesta del Gobierno? ¿Se os puede ayudar de alguna forma, aunque sea inevitable, como decimos, afrontar esta situación meteorológica? ¿Se os puede ayudar a los agricultores para minimizar un poco el perjuicio que estáis sufriendo? El silencio por respuesta. Yo no sé este Gobierno qué tiene que pasar para que de verdad baje de la nube en la que está instalado y atienda las demandas y las necesidades de aquellos que lo reclaman. El que se desplacen en un domingo, no sé, 600.000 personas a Madrid, eso no es ninguna tontería. Eso es un esfuerzo, en esfuerzo físico y de cada persona, y un esfuerzo económico por parte de las organizaciones brutal, porque eso costó, en gastos de desplazamiento y todo eso, pues se movilizaron a lo mejor 10 millones de euros, que no es tontería. Pues apenas desde el Ministerio de Agricultura han ampliado la bonificación de los 20 céntimos famosos para todo el mundo, también para los agricultores. Va a haber una reducción del módulo del 20% para los agricultores que están en módulo, pero los que no están en módulo no tienen ninguna reducción. Va a haber una pequeña ayuda para los ganaderos que están en una situación absolutamente crítica, porque lo que está pasando con la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los piensos a ellos es mortal. Creo que van a dar una ayuda de 10 euros por cabra, 15 por oveja y 200 por vaca, 210 por vaca. Eso va a ser una ayuda rápida para que puedan seguir alimentando a los animales y que no se mueran, porque hay una dificultad complicada, muy grande. Y luego va a haber una ayuda
en situaciones de extrema emergencia por parte de la Unión Europea de 64 millones de euros, que el Ministerio la va a ampliar hasta 93 millones para sectores que estén en una situación de crisis absoluta, que creo que también se va a destinar mayoritariamente para ayudar al sector ganadero. Pero aparte de eso, no hay nada más. Reclamábamos ayudas estructurales, que se cambien algunas cosas que están erosionando y están poniendo al campo en una situación crítica. Los cazadores, que fueron masivamente también a la manifestación, reclamaban que leyes que están implementándose ahora, que son muy lesivas contra el sector de la caza, que aparte de ser un hobby para mucha gente, es una forma de vida para muchísima gente, pues la callada por respuesta. Yo creo que era motivo más que suficiente que se junten 600.000 personas para que el presidente del gobierno los atienda y los reciba a los representantes, y nada, en absoluto. Ni la ministra de Transición Ecológica, que depende de la normativa en cuanto al uso de la caza, depende de esta señora, la callada por respuesta. Hay muchos problemas en el mundo, sí que es cierto, pero que se vayan 600.000 personas a Madrid a manifestarse, yo creo que es motivo más que suficiente para que los atiendan. Claro, estamos hablando de alimentación, no estamos hablando de una cosa que se pueda aparcar, sino que todos los días tenemos esa costumbre de comer y es algo que hay que afrontar pues lo antes posible, antes de que se haga tarde. Ahora se debe de valorar una cosa muy sencilla, que es la soberanía alimentaria, algo que estamos haciendo nosotros durante muchos años, que nadie lo valora, porque lo que se tiene siempre de cada día no se valora, pero ahora, en estas situaciones de crisis, eso hay que ponerlo en valor. Se me ha olvidado decir una cosa antes, respecto a las medidas que se han adoptado desde Europa. En la PAC, para poder cobrar la ayuda de la Unión Europea, una de las cosas que reivindicamos los agricultores es que no vayan las ayudas contra la producción, porque está siendo así. Para poder cobrar determinadas ayudas hay que dejar tierras en barbecho, en blanco, por interés ambiental, que son en concreto un 5% de la explotación. En España, como somos más papistas que el Papa, pusimos el 10% de la explotación. Eso ha hecho que haya 2 millones de hectáreas con capacidad productiva, que ahora con estas lluvias que han tenido están en un momento óptimo para sembrarlas de aquí unos días, y la Unión Europea ha liberado temporalmente por este año la prohibición de sembrar esas hectáreas, y se van a sembrar masivamente muchísimos miles o millones de hectáreas de maíz, de girasol, de gramíneas, de cara al verano, que sirvan para la alimentación del ganado, que es una necesidad perentoria, muy importante para los próximos meses. El otro día había un artículo en El Mundo que decían que se está gestando una crisis alimentaria a nivel mundial, porque el carecimiento de las materias primas, como puede ser el trigo o el maíz, al final eso redunda en que lo más básico, como pueden ser los huevos, el pan o la carne, se va a incrementar muchísimo, y en los próximos meses, si no se toman decisiones importantes, podemos ver situaciones muy complicadas para la gente más necesitada. Pues mientras sigue la lluvia, ya por último, José Vicente, queríamos preguntarte cómo tienen que ser los próximos días para que esto comience ya a moverse de nuevo, que mejore un poquito el ambiente con la mejoría del tiempo que nos auguran y que podáis entrar a trabajar, porque ahora mismo es impracticable el terreno. ¿Cómo esperáis que sea o cómo os gustaría que sea esos próximos días? Un deseo. Los próximos días tienen que ser de sol, y esperemos que ya mañana cambie el tiempo, porque hay que seguir trabajando en el campo y las plantas necesitan sol para funcionar. Estamos en primavera y si se le altera el ciclo, el cambio climático a veces parece ser que no es tanto que va a llover menos o que va a hacer más calor. Es que el tiempo está muy revuelto, y cuando hace calor hace frío, y cuando tiene que hacer tiempo seco empieza a llover, y las plantas están ahí, ¿no? Nosotros nos metemos a un cobertizo y no nos pasa nada, pero las plantas están ahí y les cae lo que viene de arriba. Entonces queremos sol y un poquito de viento que seque un poco el ambiente para que todo empiece a funcionar. Y también deseamos, imploramos que a los políticos que tienen que tomar las decisiones sobre los caudales ecológicos, sobre los planes de cuenca, pues se le ilumine una bombilla y se den cuenta de lo que
que su decisión puede condicionar la vida de millones de personas por muchos años. Eso es más importante que salga el sol. Que se mojen ellos también, igual que se está mojando el agricultor. Decíamos de la Saja que queríamos que el Chimo Puig se mojara.